La invitación inesperada. Marco Reyes llevaba 18 meses en Andrómeda 3 cuando la notificación apareció en su terminal. Una invitación formal, escrita en español perfecto con caracteres que brillaban suavemente en la pantalla. Su corazón se aceleró al leer el nombre de la remitente, Liria, embajadora cultural de los Tessari. La había visto en ceremonias oficiales, imposible de ignorar. Su piel tenía un tono violeta profundo que cambiaba de intensidad según la luz, y sus ojos dorados poseían una profundidad que parecía contener galaxias enteras. Los Tessari eran conocidos por su belleza etérea, pero Liria era excepcional incluso entre su especie. Ha sido seleccionado para el Cael Sora, decía la invitación. Un intercambio cultural que durará una tarde. Tu presencia es requerida al anochecer. Marco sabía poco sobre el Cael Sora. Los Tessari guardaban sus rituales con celo, compartiendo solo fragmentos con los humanos. Se decía que era un honor ser elegido, una oportunidad para comprender mejor a sus anfitriones alienígenas. Como lingüista especializado en comunicación intercultural, esta era exactamente el tipo de experiencia que había venido a buscar. Cuando llegó al distrito Tessari, la arquitectura le robó el aliento como siempre. Estructuras orgánicas que parecían haber crecido del suelo en lugar de haber sido construidas, con paredes que respiraban suavemente y emitían una luz cálida desde su interior. Liria lo esperaba en la entrada de un edificio que Marco nunca había visto antes, a pesar de haber explorado extensamente el sector. Vestía túnicas de un tejido que fluía como agua líquida, cambiando de tonos violetas a azules profundos con cada movimiento. Marco, dijo, y su voz tenía capas armónicas que hacían vibrar algo en su pecho. Estoy complacida de que hayas aceptado. Extendió su mano hacia él, y cuando sus dedos se tocaron, sintió una calidez que bordeaba lo eléctrico. ¿Por qué yo?, preguntó, consciente de que su voz sonaba más ronca de lo habitual. Liria sonrió, y fue como ver el amanecer. Porque los otros candidatos eran predecibles. Buscaban impresionarme o complacerme. Tú, en cambio, has pasado meses observando, aprendiendo, cuestionando. Necesito a alguien que pueda pensar, no solo a sentir. Lo condujo hacia el interior, donde el aire mismo parecía diferente, más denso, cargado de fragancias florales que no tenían nombre en ningún idioma humano. El espacio se abría ante ellos en cámaras interconectadas, cada una más hermosa que la anterior. El Cael Sora tiene 3 niveles, explicó Liria, guiándolo a una sala donde cojines de material imposiblemente suave rodeaban un estanque de agua cristalina. Físico, mental y espiritual. Al final, comprenderás tu verdadero potencial. Dijiste que duraría una tarde, Marco señaló, tratando de mantener su mente enfocada mientras ella se movía con gracia felina alrededor del espacio. Liria se detuvo, mirándolo con una intensidad que hizo que su respiración se entrecortara. Dije lo que necesitabas escuchar para que vinieras. El ritual toma el tiempo que necesita tomar. Se acercó a él, tan cerca que pudo sentir el calor radiando de su piel violeta. ¿Tienes miedo? Marco sabía que debería estarlo. Todos sus entrenamientos de protocolo le gritaban que estableciera límites, que mantuviera la distancia profesional. Pero en cambio, se encontró diciendo, ¿debería tenerlo? No ahora, susurró Liria, rozando su mejilla con los dedos en un gesto tan íntimo que envió escalofríos por su columna. Pero lo tendrás. El miedo es donde comienza el verdadero crecimiento. Sus ojos dorados lo estudiaron como si pudiera leer cada pensamiento, cada deseo oculto. El Cael Sora no es lo que tu consejo te ha dicho. Es mucho más. Y cuando terminemos, Marco Reyes, nunca volverás a ser el mismo. En algún rincón de su mente, Marco supo que debía irse. Pero otra parte, más profunda y más honesta, ya había tomado la decisión. Se quedaría. Descubriría qué secretos guardaba este ritual. Y aceptaría las consecuencias, fueran cuales fueran. Liria sonrió como si pudiera leer su rendición, y extendió su mano nuevamente. Entonces comencemos. Al déspota sensorial. Liria lo guió hacia el estanque central, y Marco notó que el agua emitía un brillo tenue, como si estuviera viva. La temperatura de la habitación había cambiado, volviéndose más cálida, más envolvente. Incienso de algún tipo llenaba el aire con aromas que hacían que su mente se sintiera simultáneamente alerta y relajada. El primer nivel del Cael Sora, comenzó Liria, deslizando sus túnicas de los hombros con una naturalidad que desarmó cualquier vergüenza que Marco pudiera haber sentido, es la sincronización física. No es lo que tu especie llamaría conquista o posesión. Es aprender a respirar como uno solo.
Marco sintió su pulso acelerarse mientras ella entraba al agua. La luz se intensificó donde su piel tocaba la superficie, creando patrones que se expandían como ondas doradas sobre el violeta. Liria lo miró con expectación, y él comprendió la invitación. Al entrar al estanque, el agua estaba perfectamente templada, ajustándose a su temperatura corporal. Liria nadó hacia él con movimientos fluidos, y cuando sus manos tomaron las suyas, Marco sintió la diferencia en su tacto. Su piel era suave como seda líquida, y había una energía que parecía fluir entre ellos. Nuestras especies tienen ritmos biológicos diferentes, explicó Liria en voz baja, guiando las manos de Marco hacia su cintura mientras se acercaba. Cuando los sincronizamos, suceden cosas extraordinarias. Respira conmigo. Inhala, sostén, exhala. Marco siguió su ritmo. Con cada respiración compartida, sintió algo cambiando en su sistema nervioso, como si su cuerpo estuviera aprendiendo un nuevo idioma. Liria se presionó contra él, y la intimidad del contacto era diferente a cualquier cosa que hubiera experimentado. No era solo piel contra piel, sino algo más profundo, como si sus sistemas nerviosos comenzaran a comunicarse. Sí, murmuró Liria contra su oído, su aliento cálido enviando escalofríos por su cuello. Estás aprendiendo. Se movieron juntos en el agua, y Marco perdió la noción de dónde terminaba él y comenzaba ella. El agua brillaba más intensamente alrededor de ellos, respondiendo a su sincronización. Sus corazones latían al mismo ritmo ahora, y podía sentir las emociones de Liria fluyendo hacia él, curiosidad, deseo, afecto, y algo más profundo que no tenía nombre en español. Liria lo besó entonces, y fue como probar electricidad y miel. Sus labios se movían con una seguridad que hablaba de siglos de conocimiento cultural sobre el placer y la conexión. Marco respondió instintivamente, sus manos explorando la curva de su espalda, maravillándose por cómo su cuerpo se sentía familiar y completamente extraño al mismo tiempo. Tu especie ha olvidado esto, dijo Liria, separándose lo suficiente para mirarlo a los ojos. La posibilidad de verdadera conexión. No solo placer físico, aunque eso es parte de ello. Verdadera sincronización, mente, cuerpo, espíritu. Lo guió hacia el borde del estanque, donde cojines emergían del suelo de mármol como si siempre hubieran estado allí. Se recostaron juntos, y Liria se movió sobre él con una gracia deliberada. Cada toque era intencional, cada beso colocado con propósito. Sabía exactamente dónde presionar para enviar oleadas de placer a través de él, exactamente cómo moverse para crear la máxima conexión. Pero era lo que hacía con su mente lo que verdaderamente lo abrumaba. Mientras se volvían más íntimos, Marco sintió su conciencia abriéndose hacia él. Imágenes flotaban en su mente, el mundo natal de Liria con sus 6 lunas plateadas, la larga historia de su pueblo, la profundidad de su inteligencia y capacidad emocional. Él respondía del mismo modo, sin saber cómo, compartiendo sus propios recuerdos y sentimientos. Era como si las barreras entre sus mentes se estuvieran disolviendo, permitiendo un intercambio que iba mucho más allá de las palabras o el contacto físico. Cuando finalmente colapsaron juntos, sin aliento y entrelazados, Marco se dio cuenta de que habían pasado horas. Su cuerpo se sentía simultáneamente exhausto y energizado, como si hubiera sido reconstruido desde adentro. El componente físico enseña al cuerpo su potencial, dijo Liria suavemente, pasando sus dedos por el cabello de Marco. Su piel violeta brillaba con un resplandor post-éxtasis. Pero eso fue solo el comienzo. El desafío mental es mucho más exigente. Marco la miró, todavía sintiendo los ecos de su conexión vibrando entre ellos. ¿Cuánto tiempo llevamos aquí? Liria sonrió, trazando patrones en su pecho. El tiempo no funciona de la manera que crees dentro del Kael Sora. ¿Importa? Y mientras ella lo besaba nuevamente, profunda y lentamente, Marco se dio cuenta de que no importaba. Nada importaba excepto este momento, esta conexión, esta transformación que apenas estaba comenzando. La expansión mental. Liria los envolvió a ambos en sedas que se ajustaban perfectamente a la temperatura de sus cuerpos, creando un capullo de calidez compartida. Marco se sentía más despierto que nunca, como si cada neurona en su cerebro estuviera vibrando con nueva energía. Ella lo guió a una cámara diferente, una que no había visto al entrar. Las paredes estaban cubiertas de pantallas que mostraban datos en formatos que su mente luchaba por comprender. Ecuaciones que parecían tener más dimensiones de las que debería ser posible, gráficos que se movían en patrones imposibles, símbolos que dolían mirar directamente. Tu inteligencia es funcional, comenzó Liria, tocando una de las pantallas para revelar un modelo matemático complejo.
Su cuerpo violeta brillaba suavemente en la penumbra de la habitación. Resuelves problemas dentro de marcos que tu especie ya ha establecido. Pero no piensas verdaderamente. Todavía no. Se sentó junto a él en cojines bajos, su cuerpo presionándose contra el suyo de manera casual pero deliberada. Marco descubrió que su cercanía ya no lo distraía, sino que lo centraba, lo mantenía presente. Mira esto, dijo, desplegando un problema que parecía violar cada ley de la física que él conocía. ¿Cómo lo resolverías? Marco aplicó la lógica convencional, ofreciendo soluciones basadas en lo que había aprendido en la universidad, en sus años de investigación. Liria escuchó pacientemente, y luego, con una sonrisa gentil, le mostró 17 enfoques diferentes que él había pasado por alto. Cada uno operaba bajo principios que desafiaban su comprensión de la realidad. ¿Cómo es esto posible?, preguntó, observando un modelo donde la materia parecía existir en múltiples estados simultáneamente. Porque tu especie hace suposiciones sobre la naturaleza de la realidad sin probar esas suposiciones, explicó Liria, recostándose contra él mientras trabajaban. Lo llaman ciencia, pero realmente solo están jugando dentro de reglas que les enseñaron. La verdadera ciencia requiere la voluntad de desaprender. Durante horas, lo desafió sin piedad. Cada vez que creía haber entendido algo, ella le mostraba 3 capas más de complejidad. Pero nunca fue cruel al hacerlo. Sus manos tocaban las de él mientras señalaba ecuaciones, sus labios rozaban su sien cuando él se frustraba, su voz se suavizaba cuando veía que estaba abrumado. No estoy tratando de hacerte sentir inferior, le aseguró en un momento, besándolo lentamente. Estoy expandiendo los límites de lo que creías posible. Marco comenzó a notar cambios en cómo pensaba. Conceptos que antes eran mutuamente excluyentes ahora podían coexistir en su mente. Podía visualizar dimensiones que antes eran invisibles para él. Era como si su cerebro estuviera siendo recableado en tiempo real. ¿Qué me está pasando?, preguntó, mirando sus propias manos como si fueran extrañas. Liria lo atrajo hacia ella, enredando sus piernas con las de él mientras lo sostenía. Está siendo reconstruido. La fisiología Tessari, combinada con el espacio ritual, permite que tu cerebro forme nuevas conexiones. Para cuando terminemos, no podrás ver el mundo como lo hacías antes. Trazó patrones en su pecho con los dedos, y Marco sintió que cada toque era también información, datos siendo transferidos directamente a su sistema nervioso. Por eso los humanos usualmente son elegidos solo una vez. La mayoría no puede regresar a la sociedad normal después. ¿Eso es lo que me está pasando? La pregunta salió más tranquila de lo que esperaba. Sí. Liria lo besó profundamente, vertiendo consuelo y afirmación en ese contacto. Y eres lo suficientemente fuerte para ello. La mayoría no lo es. Continuaron trabajando juntos, resolviendo problemas que habrían hecho llorar a los mejores científicos de la Tierra. Pero Liria hacía que cada descubrimiento fuera una celebración. Cuando Marco finalmente comprendió un concepto particularmente complejo sobre la naturaleza del tiempo, ella lo recompensó con besos que lo dejaron sin aliento, susurrando palabras en su idioma natal que sonaban como música. La belleza del pensamiento verdadero, le dijo, mirándolo con ojos que brillaban con orgullo, es que no tiene límites. Cada respuesta abre 1000 nuevas preguntas. Y cada pregunta es un regalo. Le mostró cómo sostener contradicciones en su mente sin que lo desgarraran, cómo existir en múltiples estados de comprensión simultáneamente. Y con cada nueva revelación, sentía las certezas de sus 30 años de vida convirtiéndose en cenizas. Pero no le dolía. Porque Liria estaba allí, su cuerpo violeta presionado contra el suyo, su mente entrelazada con la de él, haciendo que fuera seguro rendirse a la disolución de todo lo que había creído saber. «¿Estás listo?», dijo finalmente, acariciando su rostro con ternura infinita. «El nivel mental está completo. Ahora viene lo más difícil». Low spiritual. Marco asintió, sin palabras, sintiendo que era una persona completamente diferente de la que había entrado a esta cámara. Y sabiendo que la transformación apenas había comenzado. La conexión espiritual. Liria lo llevó a una cámara sin paredes, o más bien con paredes tan transparentes que revelaban el campo estelar más allá. El asentamiento Tessari se extendía abajo, luces parpadeando como estrellas terrestres. Arriba, la vasta complejidad del cosmos giraba en su danza eterna. La espiritualidad no es lo que tus religiones te enseñaron, dijo Liria suavemente, cambiándose a algo tan delgado que parecía tejido de luz misma. Es reconocer que la conciencia no está contenida dentro del individuo. El universo mismo está consciente, y nosotros somos hilos en su eguernis.
Lo guió a través de una meditación, pero era diferente a cualquier cosa que hubiera encontrado. Mientras sus respiraciones se sincronizaban una vez más, Marco sintió los límites de su ser individual volviéndose permeables. Podía sentir la conciencia de Liria, no solo sus pensamientos, sino su esencia fundamental. Y a través de ella, sintió más. El planeta bajo sus pies, vivo y consciente. La estrella que orbitaban, cantando en frecuencias que atravesaban su alma. Las 6 lunas del mundo natal de Liria, conectadas en una red de conciencia que se extendía por el cosmos. Déjate ir, susurró Liria, tomando su rostro entre sus manos. Sus ojos dorados eran galaxias enteras. Ríndete a la vastedad. Marco lo hizo. Y en ese momento de rendición total, sintió todo. Cada átomo de su cuerpo vibrando en armonía con el universo. Cada pensamiento que había tenido conectado a un océano infinito de pensamiento. Liria lo besó mientras las fronteras se disolvían completamente, y en ese beso estaba contenido el amor de 1000 civilizaciones, la sabiduría de eones, la belleza interminable de la existencia misma. Lloró sin darse cuenta, abrumado por la magnitud de todo. Y Liria lo sostuvo, su cuerpo violeta brillando con luz interior, anclándolo mientras navegaba por la inmensidad. Ya no estás solo, le dijo, su voz resonando a través de dimensiones. Nunca lo estuviste. Ahora lo sabes. El regreso transformado. Marco emergió del ritual como un hombre que despierta de un sueño de toda la vida. O quizás era al revés, había despertado dentro del ritual, y ahora regresaba a un sueño colectivo que su especie llamaba realidad. Liria lo sostuvo mientras él procesaba el tiempo transcurrido. No habían sido horas. Habían sido días, quizás una semana completa. Su cuerpo se sentía diferente, más ligero, más fuerte, vibrando en frecuencias que no existían antes. ¿Por qué yo?, preguntó finalmente, mirándola con ojos que ahora podían ver más allá del espectro visible. Podía ver el aura de energía que la rodeaba, los patrones de pensamiento moviéndose a través de su conciencia. Porque podía soportar la transformación, respondió Liria, acariciando su rostro con ternura infinita. El consejo sugirió candidatos que serían impresionados fácilmente, que regresarían a sus vidas sin cambios verdaderos. Yo necesitaba a alguien fuerte. Alguien que pudiera convertirse en puente entre nuestras especies. Se vistió lentamente, y Marco notó que cada movimiento de ella ahora le transmitía información, emociones, intenciones. Estaban conectados de maneras que trascendían el lenguaje. No puedes regresar a tu vida anterior, dijo ella, y no era una advertencia sino un hecho simple. Verás demasiado. Sabrás demasiado. Tu propia especie te parecerá ciega, dormida. Marco asintió, entendiendo la verdad de sus palabras. Ya podía sentirlo, la soledad que vendría, el aislamiento de estar despierto entre los dormidos. Pero, continuó Liria, tomando sus manos, tampoco estás solo. Otros han pasado por el Kael Sora. Forman una red invisible, trabajando para elevar a la humanidad. Ahora tú eres parte de esa red. Lo besó una última vez, larga y profundamente, vertiendo en ese beso todo lo que habían compartido, todo el amor y conocimiento y transformación. Cuando se separaron, Marco sintió lágrimas en sus mejillas. El ritual prometió 6 horas, dijo Liria con una sonrisa traviesa. Fue una mentira necesaria. Teoripians. Marco la miró, esta criatura extraordinaria de piel violeta y ojos dorados que había desmontado su realidad y la había reconstruido en algo infinitamente más vasto. Pensó en todo lo que había perdido, sus certezas, su ignorancia cómoda, la posibilidad de una vida normal. Y pensó en todo lo que había ganado, conciencia expandida, conexión con el cosmos, la capacidad de ver la belleza que siempre había estado allí pero invisible. La memoria de su piel, su mente, su espíritu entrelazados con los de ella. No, dijo finalmente, sonriendo a través de las lágrimas. No me arrepiento de nada. Liria brilló con placer y orgullo. Entonces ve, Marco Reyes. Lleva lo que has aprendido. Y cuando estés listo para profundizar más, sabes dónde encontrarme. Mientras salía de la cámara ritual hacia la luz del día de Andrómeda 3, Marco supo que había cruzado un umbral del que no había retorno. El mundo parecía diferente ahora, más vivo, más consciente, vibrando con posibilidades infinitas. Y en algún lugar detrás de él, podía sentir a Liria observándolo, su presencia una constante cálida en su conciencia expandida, recordándole que aunque caminara solo, nunca estaría verdaderamente solo otra vez. El ritual había terminado. Pero la verdadera transformación apenas comenzaba. Fa.